Está Humberto Roque Villanueva con nosotros, él es subdirector de Población, Migración. Es el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Humberto, gracias por tomarnos la llamada. A la orden, Olivia, es un gusto estar con ustedes. Pues ayer el PRD entregó una carta a la Secretaría de Gobernación en la que está exigiendo investigación y castigo a los representantes religiosos que están difundiendo, considera el PRD, un discurso de odio. Les entregaron esta comunicación y están criticando el silencio de la Secretaría de Gobernación a este respecto, la falta de acción por parte justamente de la subsecretaría que usted encabeza, Humberto. Sí, les aclaramos ayer, efectivamente, después de la entrega del documento, que efectivamente iba encaminado a criticar a ciertos líderes religiosos en el tema de considerar que sus expresiones son homofóbicas. Se les ha aclarado que cuando son expresiones de este tipo y no propiamente de actividad política o en contra de una circunstancia de carácter legal, es decir, de una ley y no de una iniciativa, lo conducente es hablar con la CONAPRED, porque finalmente es un sentido discriminatorio el que puede prevalecer en estas intervenciones verbales. Si se trata de acciones o intervenciones verbales en contra de una ley o institución, entonces sí caen en los supuestos que señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y que yo estimaba que el único caso que realmente nos había preocupado es el del obispo de Cuernavaca, porque ahí sí había habido una reunión en un salón de catedral para hablar de temas políticos. A nosotros no nos preocupa que la Iglesia, como lo acaba de anunciar la Conferencia del Episcopado, se pronuncie en contra de una iniciativa, que no de una ley, porque no es una ley todavía. De hecho, no es la reforma a la Constitución que se pretende. No nos preocupa mientras no afrenten o enfrenten a las instituciones y entre estas instituciones a una ley. Que ellos se pronuncien por favorecer un criterio religioso de lo que es el concepto del matrimonio, no están violando ninguna disposición legal. Es decir, entonces, Humberto, por ahora ustedes han visto que, salvo el caso de Cuernavaca, la Iglesia Católica y las otras organizaciones religiosas se han conducido dentro de la ley. Sin embargo, es una confrontación ya directa al gobierno federal y a una iniciativa del propio presidente Enrique Peña Nieto. No, esto es indiscutible, de que esto de alguna manera ha propiciado esta actitud. No diría yo de la Iglesia Católica exclusivamente, debo de aclarar que es del conjunto de iglesias cristianas, incluyendo la católica, evangélicas, etcétera, ¿no? En esto se han encontrado un punto común, pero yo estimo que la iniciativa del presidente originalmente, el propósito que llevaba era establecer principios que no permitieran la discriminación de ningún mexicano o mexicana por alguna característica de diversidad sexual. Sin embargo, al tocar el tema del matrimonio, que de alguna manera ya lo tocó la Suprema Corte de Justicia, sí se involucra lo que para estas distintas creencias religiosas es un dogma de fe. Esto es que el matrimonio está establecido prácticamente desde el Génesis en el Antiguo Testamento. Entonces, el artículo 24 ampara a cualquier mexicano, incluyendo los sacerdotes o religiosos o pastores, a hablar de su fe. En eso consiste la libertad religiosa. Lo que no les autoriza es a meterse en política. Ahora, ¿y qué nos dice Humberto sobre, porque lo que está diciendo el PRD y que también lo han dicho representantes colectivos colectivos que defienden la diversidad, es que lo peligroso es que se está difundiendo un discurso de odio? Claro, y por eso mismo nosotros hemos sugerido que hagan su pronunciamiento, su queja y su gestión fundamentalmente en CONAPRED, pero que estaremos pendientes porque la línea es muy sutil, la línea fronteriza entre lo que puede de alguna manera administrar o sancionar la CONAPRED y lo que puede ser la Dirección de Asuntos Religiosos. Insisto, lo nuestro es, no se pueden meter en política, no pueden oponerse a ninguna institución en este país, ningún pastor, sacerdote o religioso.
Usted dice que no preocupa lo que está haciendo la Iglesia, pero le digo, se ha visto muy beligerante, está convocando a marchas como no lo hacía desde hace más de medio siglo. ¿Es buena la relación ahorita, Humberto, con la Iglesia Católica y con las otras iglesias que promueven esto? Yo diría que es buena, sobre todo por la venida del Papa. No me oculto que en el semanario Desde la Fe se ha hablado incluso de traición, ¿sí?, del presidente Peña a los principios religiosos del Papa, y que mientras el Papa estuvo en México hubo una serie de cortesías en la que no se abordaron ciertos problemas o temas, y que la iniciativa del presidente Peña vendría a ser una especie de traición. Obviamente yo no coincido con ese criterio, pero insisto, mientras el periódico o el semanario Desde la Fe no se salga de los linderos de lo que es la defensa de un dogma religioso, nosotros todavía no podemos intervenir. Ahora, Humberto, preguntarle también, porque la iniciativa del presidente se presentó el mayo pasado y lo que tenemos ahora es pues no sé si decirlo así, pero una especie de desinterés, desdén de parte de los propios legisladores del PRI para impulsarla, para discutirla en el Congreso. César Camacho, el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, hace unos días que dijo que no es una prioridad para el PRI en el periodo ordinario de sesiones pues discutir esta iniciativa, que es una entre muchas iniciativas y que no porque la haya presentado el presidente tiene prioridad. En consecuencia, senadores dijeron, bueno, pues como está en la Cámara de Diputados, si ahí no se discute, por nosotros tampoco. En fin, que parece que el propio partido no está queriendo sacar adelante esta iniciativa presentada por el presidente. Bueno, lo que yo sé, y desde luego no es mi función tener la información completa de lo que acontece en el Poder Legislativo, para eso hay otra subsecretaría. Pero dentro del PRI, Humberto, digamos. Pero, claro, dentro del PRI sí, además, pues yo no voy a negar mi condición de priista toda la vida. Exactamente. Pero lo que a mí me parece y lo que yo he captado y de alguna manera he conocido es que es una iniciativa que no tiene el consenso entre los propios integrantes del grupo parlamentario del PRI. Esto es, que el tema es polémico. A mí me parece que la sensatez de quien coordina estos esfuerzos es, espérenme tantito, vamos poniéndonos de acuerdo adentro, vamos viendo qué piensan nuestros aliados, porque no olvidemos que el PRI tiene una mayoría fundamentada en sus aliados también. No hay temor en el PRI de que esto pueda tener un peso electoral para 2018, porque el pasado 5 de junio en las elecciones pues sí fue un elemento que después salió a relucir en torno a los resultados, ¿no? Que periodistas consideraban que la iniciativa del presidente, que la hubiera presentado justo antes de las elecciones, había influido en los malos resultados del PRI. Olivia, el único caso donde hay duda de qué tanto afectó este tema es Aguascalientes. Bien. Francamente hay otros motivos, y yo siempre he pensado que la explicación de las derrotas del PRI es multifactorial y no es un solo elemento el que influyó. Por lo demás, yo pienso que no es que el PRI le tenga temor en este momento a las consecuencias electorales, sino hay que reconocer que finalmente el ser priista, panista, periodista, etcétera, no les cancela sus opciones de creencias religiosas. Y está claro que este tema ha sido polémico y que por prudencia, así lo entiendo yo, César Camacho está permitiendo que se ventile. Y aquí hay algo muy importante que yo debo aclarar. No hay ningún inconveniente, así lo he escuchado César Camacho, a que se establezcan de una buena vez los foros necesarios para debatir los dos puntos de vista, los de la comunidad lésbico-gay y desde luego los de las distintas iglesias, y aún asociaciones civiles que tuvieran interés en participar, o intelectuales, etcétera. Finalmente, bueno, ya hemos visto muchas movilizaciones por muchos asuntos y en contra del gobierno federal, Humberto, y se suman ahora otras marchas al ambiente que ya se vive aquí en el país. Bueno, sí, es indiscutible que nadie desea un frente más. Debo reconocer, y lo tengo que señalar, porque mi relación con la Conferencia del Episcopado ha sido hasta este momento cordial, que siempre que ha habido un documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y que yo normalmente hablo con el cardenal Robles Ortega al respecto, hasta ahorita ha sido sensato. Defienden su punto de vista dogmático, con el que se puede coincidir o no, pero no he visto, y el último documento que seguramente ustedes tienen en su mano, o imposibilidades de leerlo, verán que ni siquiera se refiere a la iniciativa presidencial como tal, sino a la ideología de género, que es en el fondo lo que a ellos les preocupa, porque eso involucra temas de carácter teológico. Bueno, pues Humberto Roque Villanueva, muchas gracias por esta conversación en Atando Cabos. Buenas tardes. El agradecido soy yo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Humberto.